¿sí? Entonces, de esa manera vuelven a estudiar, o sea, vuelven a leer el capítulo, crean sus propias preguntas y en base a esas preguntas de nuevo quitamos para el examen, ¿sí? Yo siempre miro todo porque son varias ideas y además, tipo, veo también cuáles son las cosas que sí saben bien y cuáles son las cosas que podríamos mejorar. Es también como una retroalimentación, ¿está bien? Entonces, el último miércoles probablemente vamos a hacer ese banco de preguntas. También nos falta practicar un poco el electrocardiograma. Todo eso probablemente va a ser la próxima semana, ¿sí? Practicar el electro y formar los grupos. Creo que ya se formaron los grupos, ¿verdad? Recuerden que el día de la extensión solo vienen en su horario de extensión, ¿sí? Capaz lo que vamos a hacer es el primer grupo de las 13 horas, capaz lo que tenga que venir un poquito más temprano para ordenar todo, ¿sí? Para dejar todo listo para esperar a los pacientes. Si es que ya tenemos así pacientes, tipo las 12 ya vienen los pacientes. Ahora si los pacientes no llegan temprano, entonces empezamos nomás a la 1. Eso vamos a ver en el día. ¿Está bien? Otros datos. Bueno, creo que eso es en base a las nuevas noticias. Como mañana tienen prueba, sí les voy a dejar irse más temprano, pero no les puedo dejar irse 2 horas antes esta vez. Normalmente a veces puedo, ¿verdad? Pero hoy no. Entonces vamos a ver un poquitito de la introducción de lo que es sistema autónomo y luego miércoles terminamos. ¿Está bien? Bueno, así que no voy a apagar todas las luces para que no se me duerman. Igual van a dormir, ¿verdad? Genial. ¿En qué estamos? Nosotros estuvimos viendo todo el sistema. Recuerden que el sistema nervioso podemos dividir el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central es lo que nosotros estuvimos viendo, desde el cerebro, todo el diencéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal, ¿sí? Todo lo que de ahí parta, de ese eje central, todo lo que sale de ahí, es sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico nosotros volvimos a dividir en dos, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Nosotros vimos todo lo que es sistema nervioso somático, que son los nervios periféricos o nervios raquídeos o nervios espinales, que son sensitivo y motor. Eso nosotros vimos todito. Ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo. Otra parte del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo y es lo que vamos a mirar ahora. ¿Por qué es autónomo? ¿Qué quiere decir? De acción automática. ¿Sí? De acción automática. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema nervioso autónomo no depende de nuestra voluntad, actúa independiente de nuestra voluntad, actúa de forma automática. El sistema nervioso autónomo está para inervar especialmente a órganos, a vísceras. La mayor parte de las vísceras del cuerpo están inervadas entonces por este sistema nervioso autónomo. De todas formas, como es periférico, sistema nervioso periférico, entonces debe ser controlado por alguna de las regiones que nosotros ya estuvimos viendo en el sistema nervioso central, ya sea a nivel de la médula, ya sea a nivel del cerebro, tronco encefálico, hipotálamo, sistema límbico, todo esto, sistema nervioso central, va a controlar entonces a los distintos órganos del cuerpo. Muy bien. ¿Qué pasa con este sistema nervioso autónomo? Además de ser controlado por los distintos órganos aquí que se encuentran en el sistema nervioso central, también es controlado por reflejos viscerales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que se empieza a cargar orina en la vejiga? Va a ser que va a aumentar va a aumentar lo que es la tensión dentro de la vejiga, por lo cual por un sistema de retroalimentación va a avisar a nivel del sistema nervioso central para que haya una liberación del esfínter, ¿sí? Lo mismo a nivel intestinal, cuando esos reflejos de querer defecar o querer orinar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, también los reflejos de nuestro cuerpo avisan por retroalimentación
Los órganos avisan por retroalimentación a través de este sistema nervioso autónomo a nivel del encéfalo a que se produzca una acción, ¿sí? Digamos que los reflejos sería como la parte sensitiva del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y luego la información que llega es la parte motora del sistema nervioso autónomo, pero todo es automático, independiente de nuestra voluntad, ¿está bien? Muy bien, entonces es lo que tenemos. Llega, o sea, desde los órganos se envía una señal al sistema nervioso central, ¿sí? Esa es la respuesta visceral o el reflejo visceral, ¿sí? Que se envía desde los órganos hacia el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central, al recibir la información, lo procesa y reenvía una información eferente, ¿sí? Motora, pero automática, aquí a los órganos, entonces ese órgano cumple alguna función. Entonces, reflejos viscerales sería como la información aferente, y la respuesta subconsciente sería como la respuesta eferente, ¿sí? Y de esa forma así se controlan las actividades de todos los órganos de nuestro cuerpo. Muy bien. Aquí hay dos formas de dividir al sistema nervioso autónomo. Las dos formas, o sea, la primera forma principal de dividir el sistema nervioso autónomo es en simpático y parasimpático. Pero recuerden que nosotros teníamos una clasificación añadida, que es el sistema nervioso entérico. Simpático, parasimpático y entérico. ¿Recuerdan las primeras clases? El entérico también es simpático y parasimpático, solamente que con una función un poco más específica. Entonces, si el libro, el Guyton, solo lo divide en simpático y parasimpático, ¿sí? Pero si llegan a ver sistema nervioso entérico, también es parte del sistema nervioso autónomo, con fibras específicas gastrointestinales, derivadas del simpático y parasimpático, en fin, ¿sí? Entonces ahí valga la aclaración. Entonces, estas dos vías, estos dos sistemas, actúan de forma contraria una a la otra, pero complementándose una con otra, ¿sí? Porque donde el sistema nervioso simpático estimula, ¿sí? El simpático estimula, el parasimpático va a relajar o va a inhibir. Y lo mismo, cuando el parasimpático es el que estimula, entonces el simpático relaja o inhibe, ¿sí? Actúan contrariamente, ¿sí? Pero en conjunto, una como que controla a la otra, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son los componentes de estos sistemas, el simpático y el parasimpático. Vamos a hablar primero del simpático. ¿Qué nosotros tenemos? ¿Recuerdan las famosas cadenas ganglionarias simpáticas? Que no teníamos ni idea dónde estaban, Anato. Bueno, estas cadenas simpáticas, estas cadenas ganglionares, se encuentran a los lados. Esta es una imagen, ¿sí? Lateral. Tendría que ser una imagen así, ventral, para ver que a ambos lados de la columna vertebral hay una cadena de ganglios que están unidos a través de fibras nerviosas, a cada lado de la columna. Entonces, esa es la cadena simpática paravertebral, se le dice. Paravertebral quiere decir que está a los lados, ¿sí? Está a la derecha y a la izquierda. Luego de estos, nosotros a nivel especialmente de lo que es el abdomen, ¿sí? Acá tenemos la cadena simpática, ¿sí? Ganglionaria simpática, pero a nivel de del abdomen tenemos unos ganglios específicos. ¿Cuáles son estos ganglios específicos? El primero y principal, el ganglio celíaco, donde después salía el plexo celíaco, ¿sí? Entonces tenemos estos ganglios prevertebrales, que normalmente está por delante de la columna vertebral, pero a nivel final del tórax, más lumbar, entre lumbar y sacro, ¿sí? Entonces acá tenemos arriba el ganglio celíaco, aquí el ganglio mesentérico superior,
Aquí el ganglio aórtico renal y aquí el ganglio mesentérico inferior. ¿Sí? Estos son los ganglios que son parte de la cadena simpática del sistema nervioso simpático. Y a partir de estos van a haber nervios, ¿sí? Nervios que conectan esta cadena simpática con los ganglios y nervios que conectan los ganglios con los órganos. O directamente nervios que van de la cadena simpática hacia los órganos directamente sin pasar por estos ganglios prevertebrales. ¿Sí? Entonces, componente del sistema nervioso simpático, cadena simpática, ganglios simpáticos, que normalmente se dan en abdomen, celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, aórtico renal. ¿Sí? Y los nervios que conectan estas estructuras con los órganos. Esos son los componentes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se están recordando más o menos lo que estamos hablando? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, dice las fibras nerviosas simpáticas se originan de la médula espinal, es decir, todos los componentes del sistema nervioso periférico tienen su origen en el sistema nervioso central. Al igual, el sistema nervioso simpático también se origina de la médula espinal. ¿De dónde a dónde? Solo a nivel torácico, ¿sí? A nivel torácico y un poquito lumbar. Entonces, no alcanzo nomás aquí. Pero va especialmente desde la región de la médula espinal, torácica, a nivel torácico, ¿sí? Hasta lumbar, desde el torácico 1 al lumbar 1. De esa región van a ir naciendo los diferentes, entonces, diferentes ramas o nervios o fibras del sistema nervioso simpático. L1, L2. Podemos hasta L2 entonces. De ahí van a salir, dice, primero pasan a la cadena simpática y luego a los tejidos y órganos que son estimulados por los nervios simpáticos, de esta manera. Entonces, la fibra nerviosa está compuesto por neuronas. La fibra en sí ya es el axón neuronal. Si hay axón neuronal, tiene que haber cuerpo de neurona. ¿Sí? Una neurona está compuesto por dendritas, por su soma, por su cuerpo y por su fibra. Dendrita, información aferente, cuerpo lo procesa y la información eferente sale por el axón o fibras nerviosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre la región de la médula espinal desde T1 hasta L1, L2, sale, aquí vamos a encontrar el primer cuerpo neuronal, va a salir una vía, una fibra nerviosa, que va a comunicarse con la cadena ganglionar simpática que está al lado de la columna vertebral. ¿Sí? No tengo nomás una imagen que muestre por completo la parte lateral. Bueno, pero fíjense aquí en la parte rojita, ¿sí? En estas fibras que son de coloración rojiza, ¿sí? Pasan primero a la cadena simpática ganglionar y a partir de ahí pueden ir directamente hacia los órganos o ir hacia los ganglios prevertebrales y luego ir al órgano, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Bueno, imagínense, médula espinal. Médula espinal nosotros tenemos nivel cervical, torácico, lumbar, sacro, coxígeo ya casi no. ¿Por qué? Porque después ya tenemos esos filamentos, ¿sí? El filum terminal, ¿sí? O la cola de caballo. Entonces, sacro ya no tenemos como tal, no, ya no es médula. A partir hasta L2, L3 máximo, entonces está la médula espinal y luego ya se divide en sus fibras terminales. Entonces, a partir de esa médula espinal van las fibras hacia la cadena simpática. En la cadena simpática las fibras salen directamente hacia los órganos o a los ganglios prevertebrales y de los ganglios prevertebrales a los órganos y son órganos mayoritariamente abdominales. Y en esta área es lo que se le suele considerar como sistema nervioso entérico. ¿Sí? Aquellos que van hacia los ganglios prevertebrales, que no son muchos, ¿sí?
que ustedes ya lo conocen. Celíaco, mesentérico superior e inferior y aórtico renal. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Eduardo está de ayudante hoy. Ayudante está hoy. Bueno. Nosotros estamos hablando que si hay fibras nerviosas, si hay axones, tienen que haber cuerpos neuronales. En el sistema nervioso simpático tenemos dos tipos de neuronas. La primera se llama preganglionar y la segunda postganglionar. ¿Sí? Dos tipos de neuronas vamos a tener. La preganglionar, ¿sí?, va a ir desde esta región. ¿Puedes acercar, por favor, la imagen? En el... Sí, está bien, está bien. Ok. No alcanza. No da para ir más arriba, a ver. Ajá, pero esto quiero. ¿Por qué no alcanza? Ay. Fíjense, acá, médula espinal, sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos de las neuronas. Sustancia blanca, donde se encuentran las fibras, los axones. Luego tenemos raíz anterior y raíz posterior o raíz dorsal, donde se encontraba el ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? Muy bien. En el caso de la cadena simpática, su neurona preganglionar se va a encontrar aquí, hasta anterior, hasta posterior, y aquí esto se llama hasta intermedio lateral. Bueno, imagínense, está entre el hasta anterior y el hasta posterior. Intermedio, porque acá en intermedio medial, intermedio lateral. ¿Sí? De ahí va a salir, acá está el cuerpo neuronal, va a salir una fibra nerviosa, un axón, hacia aquí a través de la raíz anterior hacia el nervio que corresponde. Si esta es la sección medular, chuto, T11, ¿sí? Este es el nivel torácico 11, entonces el nervio espinal que va a salir acá es el nervio torácico, ¿sí? Estoy chutando nomás el número, ¿sí? Entonces sale por el nervio torácico, en este caso 11, y va a tener un ramo. Aquí hay un ramo que se llama ramo comunicante anterior, ramo comunicante posterior, ¿sí? Entonces, el cuerpo, la neurona preganglionar, antes del ganglio, todavía no es salida. Acá. Hasta intermedio lateral se encuentra el cuerpo de la neurona preganglionar, sale por el ganglio, sale por la raíz anterior o raíz ventral, va hacia el nervio, el nivel del nervio que le corresponde, y luego entra por lo que se llama ramo comunicante anterior. Es decir, salen ramos de los nervios, pequeñas ramitas, y esta pequeña ramita de este nervio espinal o nervio raquídeo va a conectar con la cadena simpática paravertebral. El nervio da ramas. ¿Me siguen hasta ahí? Si es aquí la médula a nivel torácico 1, acá es el nervio torácico 1. Si es la médula a nivel de L1, entonces este va a ser el nervio lumbar 1. ¿Sí? Ok. Eso no cambia la médula. En la médula y sus raíces no cambian. Médula, raíz anterior, raíz posterior, nervio que le corresponde. Nervio raquídeo, nervio periférico. ¿De qué estamos hablando? De uno de los componentes de la cadena simpática, que es la neurona preganglionar.
que sale de la raíz intermedio lateral. Su neurona se encuentra ahí, el axón sale aquí por la raíz anterior, va hasta el nervio y este nervio raquídeo espinal da una rama que se llama ramo comunicante blanco y aquí un ramo comunicante gris. Esto es lo más importante, ramo comunicante blanco. ¿Por qué? Porque este axón simpático va a salir por el ramo comunicante blanco y va a llegar a la cadena simpática paravertebral. ¿Sí? Una vez que llegue aquí a la cadena, este axón de la neurona preganglionar, llega por fin a la cadena simpática y a partir de ahí va a tener 3 destinos probables. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez que llegó a la cadena simpática, puede tener las siguientes opciones. Dice, pueden hacer sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares en el ganglio que ingresan. ¿Dónde está la neurona postganglionar? Aquí. ¿Sí? Pueden ir entonces este axón de la preganglionar a hacer sinapsis con la segunda neurona o neurona postganglionar que se encuentra en la cadena simpática. La otra opción es que la neurona postganglionar se encuentre en uno de los ganglios prevertebrales, ganglios simpáticos prevertebrales, lo que ya sabemos, celíaco, aórtico renales o mesentéricos, superiores e inferiores. Entonces, la segunda neurona postganglionar puede que esté en el ganglio. Entonces, la fibra, ¿sí? El axón va a venir aquí por el ramo comunicante anterior y va a ir hasta el ganglio simpático prevertebral. Otra opción que tiene es que esta fibra del preganglionar vaya a comunicarse con otras regiones de la cadena simpática, regiones más superiores o regiones más inferiores. Entonces, las neuronas postganglionares pueden estar en la cadena simpática al mismo nivel o en niveles superiores o en niveles inferiores o en los ganglios prevertebrales. Estas son las ubicaciones de las neuronas postganglionares. Y las neuronas postganglionares, al recibir la información del preganglionar, van a enviar su axón hacia el órgano que corresponde. ¿Se entiende? Ven para atrás. Bien. Muy bien. Ahora, dice la cadena simpática o la neurona simpática postganglionar se encuentra dentro de la cadena simpática al mismo nivel o a niveles superiores o a niveles inferiores o en el ganglio simpático periférico, ¿sí? Que es prevertebral, a nivel del abdomen. A partir de ahí, lo que estamos diciendo, van a salir las fibras, ¿sí? Del postganglionar. Entonces, todo lo que está pintado en rojito son axones de la neurona preganglionar. Encontramos luego la neurona postganglionar o el cuerpo de la neurona postganglionar y van a dar fibras eferentes que son de color negrito. Esas son las fibras o axones de la neurona postganglionar, que normalmente son las que llegan a los órganos, ¿sí? Muy bien. Luego, esa es la parte en cuanto a la parte, así, entre comillas, motora, ¿sí? La que va a generar la acción dentro del órgano, ¿sí? Me voy a adelantar un poquitito y les voy a explicar la parte sensitiva.
Ok. Vamos a la parte, esa es la parte motora, vamos a la parte sensitiva. Dice, algunas de las fibras postganglionares vuelven desde la cadena simpática hacia los nervios espinales, o sea, de aquí para los nervios espinales a través del ramo comunicante gris, ¿sí? El ramo comunicante blanco es desde el nervio, desde el nervio simpático, del nervio raquídeo hacia la cadena simpática. De ahí salen las fibras a través del ramo comunicante blanco. Y las fibras que van desde la cadena simpática y vuelven hacia los nervios raquídeos a través del ramo comunicante gris. Ponle un poquito más grande. Un poquito más grande. Aquí. Aquí tenemos el ramo comunicante gris. ¿Sí? Este ramo comunicante gris. Este es el ramo comunicante blanco. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esto que va a través del ramo comunicante gris va específicamente a vasos sanguíneos, a glándulas sudoríparas. Esos son los lugares donde más se encuentran o van estas fibras, que también aquí se encuentra la segunda neurona o la neurona postganglionar, y a partir de ahí esto va a utilizar para inervar especialmente a vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y algunos pelos para la inervación piloerectora, ¿sí? Para el famoso piel de gallina, ¿sí? Ahora, la mayor parte, luego de este, por la anterior otra vez. Ahora no, pleno. Ok. Este me sirve. Acá ya alcanzo. Bueno, esa es la parte motora. La parte sensitiva es, a partir del órgano va el reflejo, ¿sí? Pasa, si es un órgano abdominal, ¿sí? Tiene que pasar la información por el ganglio prevertebral, luego va a la cadena simpática, de la cadena simpática por el ramo comunicante blanco llega hasta el nervio raquídeo, y del nervio raquídeo, en vez de ir aquí por la parte de la raíz anterior, va por la raíz posterior, ingresa aquí al asta posterior y después el resto ustedes ya lo conocen. Ambos, tanto su información motora como su información sensitiva, pasan por el ramo comunicante blanco. Del nervio raquídeo a la cadena simpática, o de la cadena simpática, o sea, del nervio raquídeo a la cadena simpática, o de la cadena simpática al nervio raquídeo. ¿Dónde está la diferencia en cuál de las raíces va a salir o va a ingresar? Si es información eferente, va a salir la información por la raíz ventral o raíz anterior, y si es eferente, y si es aferente, va a entrar la información a través de la raíz dorsal o raíz posterior. ¿Para qué me va a servir mi ramo comunicante gris? El ramo comunicante gris es información eferente para vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y ahí la región piloerectora de la piel. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar nuestro ramo comunicante gris. ¿Sí? Muy bien, fíjense en algo importante. ¿Se recuerdan ustedes los nervios esplácnicos? Que no es lo mismo que los nervios esplénicos. ¿Sí? Los esplácnicos, ¿dónde estudiamos los esplácnicos? Cuando estudiamos diafragma. Diafragma, los que pasaban por los distintos orificios diafragmáticos, ahí le nombrábamos más a los nervios esplácnicos. ¿Qué son los famosos nervios esplácnicos? Los nervios esplácnicos son aquellas fibras que comunican la cadena simpática con el ganglio periférico o prevertebral. Esos son los nervios esplácnicos, ¿sí? Como ya lo vimos, puede ser que esa información venga directamente desde la médula espinal, o la información venga desde la cadena simpática, que igual de todas formas va a venir nomás lo de la cadena simpática. Entonces comunica la cadena simpática, la información que llega a la cadena simpática
con el ganglio perivertebral, se produce acá un segundo análisis de la información y luego se transmite hacia el órgano. ¿Me siguen hasta ahí? Escucho. ¿Dónde se perdieron? ¿Dónde se perdieron? Le dije a Bárbara. Y allá en marzo, abril más o menos. No me puedes dar un repaso desde dónde, desde el principio de año. Bueno, porque esta parte, chicos, volver a verla no nos van a volver a ver. Qué mala suerte, no, qué buena, qué suerte, no es qué suerte. No van a volver a verlo como tal, ¿sí? En anato lo nombrábamos. Ahora en fisio tiene que hacer sentido estos nervios, ¿sí? Porque nosotros decíamos, el estómago, inervado por el plexo celíaco. Se acabó, no tenía más ni idea dónde está el plexo celíaco, más o menos dónde están los ganglios ahí, porque tenía que dibujar el plexo y ahí los nervios que salen de eso no tengo más idea. ¿Entienden? Ahora es el momento de traer esa información, conectar con el sentido, la función que tiene, porque ni en fisiopato probablemente no van a volver a ver más. Con suerte llegan a ver esto en fisiopato, ¿sí? Entonces, por favor, cuando no están entendiendo, pregunten, de verdad pregunten para que volvamos a repetir, porque a veces mi duda es la duda del compañero que tampoco se anima a preguntar, ¿sí? Por más tonto que parezca la pregunta, estamos acá para quitar las dudas, ¿está bien? No, Bárbara, no. No. Ay, bueno, esto a modo de detalles, ¿sí? Esas informaciones que van de la cadena simpática hacia los nervios periféricos, o sea, las que se devuelven a través del ramo comunicante gris, tienen tipo C sus fibras. ¿Qué significa que tengan tipo C sus fibras? Que son informaciones de conducción lenta, ¿sí? De conducción lenta ¿hacia dónde? ¿Sí? Hacia las distintas partes del cuerpo, ¿para qué? Para controlar ¿qué? Vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. De información lenta, ¿sí? El resto se comunica por el ramo comunicante blanco. Entonces, dijimos que la cadena simpática va de T1 a L1, L2 aproximadamente. A partir de aquí van a nacer las diferentes fibras preganglionares. Las que salen de la porción torácica 1, entonces estos nervios, necesito mi cosita. Estos nervios van a ir, fíjense allá arriba dice T1, acá. Los que salen de T1, ¿sí? Aquí se encuentra la neurona preganglionar, manda su fibra a través de la raíz anterior hacia la cadena simpática y de la cadena simpática va hacia lo que es nivel de la cabeza. Los que salen de T1 entonces se encargan de inervar a órganos de la cabeza, especialmente los ojos, ¿sí? Especialmente a nivel de los ojos. Ahora, los que salen de T2 van a terminar en el cuello. Más que nada, vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos y la parte de la laringe podría ser, porque la laringe tiene un sistema autónomo. La faringe, si bien tiene más músculos estriados esqueléticos, también tiene una parte autónoma que es en el momento de la deglución. Porque la deglución hasta un punto es voluntario. Después ya inicia la parte involuntaria, porque una vez que pasa cierto nivel de la faringe, nosotros no podemos devolver la comida. Cuando deglutís es muy difícil hacer que salga a través del esófago y vuelva a la faringe y poder eliminar, ¿sí? Entonces, hasta un cierto punto, la faringe y los músculos de la boca ayudan a la deglución de forma voluntaria, ¿sí? Y después ya es involuntaria. En esa parte involuntaria, entonces va a salir a nivel de la médula espinal
torácica 2. A partir de T3, desde la porción medular torácica 3 a la torácica 6, van a ir a qué órganos del tórax. ¿Cómo qué? Corazón, todo lo que es pulmón, tráqueas, vías respiratorias en general, vías respiratorias inferiores, y sin contar todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos entran en todo. Pero lo que son órganos como tal, especialmente corazón, ¿sí? Y toda la vía respiratoria inferior, que es de la tráquea para abajo. Eso es de T3 a T6, ¿sí? A partir de T7 a T11, vamos a ver, aquí es T12, aquí, ¿sí? A partir de este nivel de T7 a T11 va a ir las informaciones hacia los ganglios periféricos, ¿sí? Y de los ganglios periféricos va a ir la información hacia órganos abdominales. Y ahí entran todos. Estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Páncreas, hígado, glándulas suprarrenales, ¿sí? Todas las informaciones, riñón. Entonces van de T7 a T11 aproximadamente, van a salir las fibras preganglionares que van a ir hacia los ganglios periféricos prevertebrales y a partir de ahí llegar a los órganos abdominales. ¿Qué nos sobra? T2, L1 y L2. Estos van a ir, a partir de aquí van a salir, también va al mesentérico inferior, un poquito para colon, pero va a salir por sobre todo a órganos pélvicos y hacia las piernas, para órganos pélvicos. Como que todo lo que es genital o reproductor masculino femenino, ¿sí? La porción final que es recto ano, ¿sí? Y también a nivel de la vejiga, ¿sí? Entonces, T1 para la cabeza, T2 para el cuello, de T3 a T6, tórax, de T7 a T11, abdomen, de T12 a L2, pelvis, ¿sí? Porque no tenemos muchos órganos en nuestra pierna como tal, ¿sí? Pero el libro dice textualmente así, hacia la pierna, pero realmente tenemos órganos pélvicos. Que de adelante para atrás, vejiga, recto, ano. Y todo lo que es reproductor masculino. O vejiga, reproductor femenino, y después recto, ¿sí? Entonces, estos son los distintos niveles en los cuales van a salir estas fibras que hablamos de preganglionares y postganglionares. En el cuello tenemos a nivel de L2, laringe, faringe más o menos, que son los órganos, las glándulas tiroideas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, los que son de T1 van al ojo, glándulas salivales, ¿sí? Esos son los que inervan. Dice, ¿por qué tiene esta distribución? Cuando ustedes estudiaron embriología, como sabrán, embriología. ¿Ustedes estudiaron eso? Estaba en el libro, podrían haber estudiado. Bueno, ¿por qué esta distribución? Hablando en serio. ¿Por qué esta distribución? ¿Sí? Hablando de eso, todo lo que está en el libro es parte de lo que se puede estudiar. O sea, si se da o no se da, la responsabilidad ya está bajo ustedes. Qué mal, pero bueno, no le culpo a la profe de embrio para nada. Tipo, si es culpa de alguien, va a ser de ustedes, lógicamente. En fin. Y porque ahora vamos a utilizar embriología, pero no se preocupen, no es mucho. No es mucho. No, gente. ¿Quién quiere hacer aquí su especialización en la parte fetal? Imagínense que ustedes van a hacer así, tipo cirujanos fetales. Bueno, no hay forma, entonces que les incentive a leer un poco. Yo quería encontrar alguna incentivación para que puedan mirar otra vez esa parte, ¿verdad? En fin.
¿Qué tiene que ver acá un poco de la embriología? Que estos niveles se quedaron en los niveles embriológicos. Es decir, todo lo que era para la cabeza, por ejemplo, salía de la columna vertebral a nivel torácico. ¿Sí? Entonces, tiene relación. ¿Por qué, por ejemplo, si sale de T1 va a la cabeza? ¿Por qué si sale de T2 va al cuello? Porque embriológicamente estos eran los niveles. Entonces, de ahí se quedó esa distribución en este sistema autónomo. ¿Sí? Porque el sistema nervioso autónomo es uno de los primeros que se va a desarrollar. ¿Por qué? Y porque tiene que latir el corazón del bebé a las 5 semanas. ¿Sí? Tiene que funcionar su intestino, tiene que orinar el bebé. Después para el bebé va a utilizar sus músculos para caminar o moverse, qué sé yo. Pero lo primero es lo primero. ¿Sí? Se desarrollan relativamente juntos, pero esto es lo que más primariamente funciona. ¿Sí? Porque si no el bebé no va a tener vida. El feto en este caso. Ok. Entonces, por eso es esta relación de estos niveles medulares que van saliendo desde la médula espinal torácica y un poquito de la lumbar hacia las distintas partes del cuerpo. Ok. ¿Qué pasaba en el final del axón? ¿Qué ocurre en el final del axón en el sistema nervioso motor y en el sistema nervioso motor, pues sobre todo en el motor? ¿Qué teníamos al final del axón? Botones, ¿sí? Sinápticos. El botón que tenía relación con la membrana postsináptica y ahí que se libera. Ocurre la sinapsis a través de ¿qué? Neurotransmisores. Para que se libere un neurotransmisor que necesita ingresar al presináptico. Calcio. Muy diferente acá no es. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? No hay una sinapsis, ¿sí? Como tal, pero sí vamos a utilizar informaciones de neurotransmisores especialmente más para el final del nervio. ¿Sí? Entonces, las fibras nerviosas simpáticas preganglionares pasan sin hacer sinapsis en todo el camino, desde su inicio en la médula hasta finalmente aquí lo que son los ganglios, ¿sí? Prevertebrales o ganglios periféricos simpáticos o periféricos, como quieran llamar. ¿Sí? A partir de ahí, estos ganglios, ¿sí? Van a enviar sus axones y estos axones son los que finalmente van a liberar un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor principal en la cadena simpática? La acetilcolina. ¿Sí? Esa es la principal. Ok. ¿Qué pasa? Hay a ese nivel, ¿sí? Pero no, espera. Simpático estamos hablando, ¿verdad? Adrenalina y noradrenalina, perdón. Parasimpático, acetilcolina. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del final de ese botón terminal, que no es llamado botón terminal, sino son varicosidades. Varicosidades son llamadas. Ahí se produce, por las células enterocromafines o cromafines, se produce la adrenalina y noradrenalina o epinefrina y norepinefrina. ¿Cómo les es más